a Entonces, comenzar. Básicamente de aquí en adelante entramos a la parte, a la parte práctica de lo que es el caso que analizamos relacionado al proceso sucesorio intestado y que va en alianza también para que le pongan mucha atención con el proceso sucesorio testamentario, que esa va a ser una de las tareas para la próxima clase para redactar en casa. Así que si hubiese alguna duda todavía en relación, voy a dar unos 3 minutitos para que sean puntuales y las podamos aclarar y después pasamos al análisis completo del acta notarial de requerimiento, la primera resolución, etcétera, para ir avanzando. Cuéntenme. Sí, Pedro. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Una molestia. Yo estaba leyendo el material que muy amablemente nos presentó el día de hoy y estaba leyendo en el acta notarial y en el acta notarial de Junta de Herederos y en el acta notarial de inventarios, que ya al requiriente ya no se le pone los datos generales porque anteriormente lo identificamos, ¿verdad? Exactamente. Como esos datos, perdón, Pedro, van desde la primera actuación, o sea, el acta notarial de requerimiento. En el acta de requerimiento, pues definitivamente comparecen las personas interesadas. Ahí se hace la identificación correspondiente en cuanto a sus datos personales y en cuanto a las demás calidades y cualidades con que comparecen. Verbigracia, por ejemplo, si alguna persona, alguno de los requirentes o el requirente per se actuara en representación de otra persona, por ejemplo, en calidad de mandatario judicial especial con representación o general con representación, en ejercicio de la patria potestad, en ejercicio de la tutela, etcétera. Aquí en el acta notarial de requerimiento es donde se debe que calificar y cualificar la calidad con que actúa el requiriente, ¿verdad? Si fuera el padre pues, y la madre, pues con certificación de la partida de nacimiento. Si fuera un tutor, pues certificación de la resolución donde se lo nombra como tal y el discernimiento extendida por el secretario del órgano jurisdiccional que conoce del asunto. Si fuera un mandatario, pues testimonio del instrumento público con el que se acredita el mandato debidamente inscrito en el archivo, en el registro de poderes del Archivo General de Protocolo, ¿verdad? Para ponerle pequeños ejemplos que nos pueden ir ilustrando. Y recuerdes de que en esa misma diligencia se califica y cualifica el documento, ¿verdad? Okay. El notario, insisto, tiene que hacer constar que tiene a la vista el mismo y que a su juicio es suficiente conforme a la ley y a Magnífico. Muchísimas gracias, Eli. la acción del acto. Muchísimas gracias. Para servirle, Pedro. ¿Alguna otra duda? buenas tardes, licenciado. Me saluda Leti Buenas, Moino. ¿qué tal, Leti? Gusto saludarle. Muy bien, gracias a Dios, Una licenciado. Un gusto pregunta, verlo Edna. Usted también. está usando dos computadoras, ¿verdad? Dos, O dos. Michelle. Sí, es que lo que pasa es que en unas me aparece solo como, en este que está hablando ahorita me aparece solo como Edna Moino. Y creo que cuando activa su cámara le aparece su nombre completo. Ah, ya. Ha de ser porque tengo el correo, uno de la universidad para trabajos en el Classroom y el Ajá. otro con mi correo personal. Le encargaría que me los unifique, porfa. Será el, está Sí, ahí sí, con sí, sí, el será ingeniero de, para la próxima clase, por favor,
no tenga pena. Aquí yo la dejé entrar porque sí la identifico porque participa en clase, ¿verdad? Pero recuérdese que la instrucción es de no tomar, de no aceptar a nadie que no tenga los dos apellidos y los dos nombres. Hasta O que si tiene ingreso, solo y si tiene solo un apellido, pues que me ponga SOA, ¿verdad? hasta que ingreso le aparece mi nombre completo, entonces. No, Disculpe. ahorita, ahorita me aparece solo Edna Moino. Ah, en otras ocasiones sí ya le he En la aparecido como mi nombre hace que completo. usted está aliada con su hija, algo así, que habla otra persona, entonces ahí se activa la cámara. No, no, pero bueno, lo Ok, vamos a arreglar, va, por licenciado. favor, Muchas gracias ahí con el ingeniero de la universidad. va, Disculpe, perfecto. licenciado, con relación al acta notarial de ¿De presuntos requerimiento? herederos, Ujú. sí, de requerimiento de presuntos herederos, le vamos a anotar nuestro nombre y le cambiamos todos los datos. Sí, mire, a partir de hoy los documentos que yo les subo son eminentemente ilustrativos, ¿verdad? Ustedes, por favor, al momento de estar practicando, cámbienle su nombre, pónganle la dirección que ustedes quieran, porque de aquí en adelante, pues estos son solo como para que ustedes vean cómo va redactada el acta notarial, cómo redactamos las resoluciones, cómo se hace una notificación, etcétera. La idea es de que recapitulen ustedes parte de lo que recibieron y de lo que analizaron en notariado 2 y lo pongamos ahorita, después de recordarlo, lo apliquemos ahorita a la práctica, ¿verdad? Muchas veces, pues, no les voy a hacer material, ustedes yo les voy a decir, mire, hágase tal cosa, haga tal cosa, y solo lo discutimos en clase y ahí resuelvo dudas, ¿verdad? Muchísimas gracias. Y la fecha del examen, le escribimos esa fecha del La examen. fecha del examen ese día, sí, ese día exactamente. Muy bien. Y a Licenciado, partir de ahí comienzan a contar los plazos hacia adelante, no hacia atrás. a partir de aquí, ¿cómo así los plazos? Todo lo que tiene que ir redactando para adelante. La junta de herederos, cuándo va a ser el auto, etcétera. Ah, muy bien. Sí. Todos los pasos del procedimiento Todos los pasos tienen que ir con fecha a de- futuro, no con fecha atrasada. Ah, muy bien. Muchas gracias, licenciado, muy amable. Para servirle. Disculpe, perdone, usted me dice, me menciona a mi hija. ¿Le aparece ahí el nombre de mi hija? No, 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 no. Solo la vez pasada yo vi que se activaban las dos cámaras y usted le pidió que le encendiera el micrófono. no tengo comunicación por medio de esto con mi hija. Ah, Solamente los dos correos que tengo ahí de la universidad. pues entonces algo puede estar pasando por ahí. Sí, muchas gracias, licenciado, por avisar. Gracias. Dígame, Javier. Licenciado, buenas noches. Buenas Con noches. respecto a los datos de los requirientes, Ustedes los ponen, ustedes ¿cómo le dijera yo? Se los pueden inventar, pueden poner a su amigo, a su familiar, a un conocido, ¿verdad? No, no. Recuérdese, o si usted quiere trabajar con nombres ficticios, pues usted lo puede hacer. Juan Antonio Pérez López, punto, y usted hace lo demás. sí, pero cuando en el supuesto de que uno pusiera que son personas de mi conocimiento en el acta de requerimiento, como le preguntaba la vez pasada si Tiene que podíamos estar poner, seguro que los conoce y seguírmelos identificando exactamente como lo hizo en la primera actuación. ¿y cómo los identifico? Disculpe. Con el nombre, con sus nombres, sus apellidos y sus datos personales. Pero si no pongo datos personales porque son personas de mi conocimiento. No, no, no. El conocimiento solo, lo único que, si son de su conocimiento, lo único que va a poder obviar es el documento personal de identificación. Edad, nacionalidad, profesión, ocupación, oficio, estado civil, domicilio, esos son datos que no pueden faltar. Ah,
Está bien. Gracias, licenciado. Bueno, no sé el orden, pero tengo con la mano levantada a Sandra Alvarado y a Evelyn Argueta. No sé quién lo hizo primero. Por favor, las dos son damas. Alguien, ustedes dense el espacio. Buenas tardes, licenciado, gusto de saludarle. Sí, Gracias, fíjese que yo Evelyn. tengo varias consultas. Primero, fíjese que yo he estado investigando, porque la verdad sí estoy muy preocupada con la clase, y he estado investigando, Me encanta que se pero preocupen. ¿cómo se llama? Ejemplos, digamos, en los dos libros, yo tengo los dos textos, y Ajá. solamente pues desarrolla el intestado, el testamentario no. Ah, es que ahí viene la otra parte de la investigación, ¿va? Porque el intestado lo van a investigar ustedes para la próxima clase. El testamentario. Testamentario, sí. Ya, el tema está licenciado de que, digamos, algunos aspectos que se solicitan en la ley, pues son prácticos y breves, pero a la hora de desarrollar, pues obviamente nosotros no tenemos el expertise y en mi caso personal yo no trabajo en ningún bufete ni tengo familiares con quien yo me Pues pueda lo vamos a facilitar ir discutiendo aquí, Evelyn, no se para preocupe. ver si nos pudiera finalmente pues compartir algún documento, porque por ejemplo yo tengo... Lo primero es decir, esto lo iba a decir al final de la clase, pero que ya está en la mayoría y sale por su pregunta, se lo voy a decir de una vez. Ese es el tema de investigación para el día miércoles. Ese día yo quiero que ustedes investiguen, que redacten con su propia redacción el acta notarial de requerimiento, la primera resolución, la notificación, los edictos, el acta de junta de herederos, para ir tratando yo de escucharlos y ver su interés en la clase y en la investigación. Entonces, ya cuando alguien le diga, mire, solo voy a mencionar el nombre, oye, perdone, Ana Carolina Chuyá Monroy, por favor, léame su acta de requerimiento o léame la introducción de su acta de requerimiento. Yo voy a ir tomando nota de los posibles errores. Ya, sí, Pueden cometer errores, pero ahí voy a ir yo moldeando, ¿verdad? Yo los tengo que enseñar también no solo a leer, sino que también a que escriban, ¿verdad? Como que fuera entrenador, también vamos a enseñar a patear la pelota, ¿verdad? sí, licenciado, porque por ejemplo, incluso en el proceso intestado también está el tema del administrador de la mortual. Claro. Entonces, eso queda, según yo entiendo, se debe de definir en el acta notarial de junta de herederos. Pero como hay una parte que dice que eso se tiene que solicitar es un medio judicial porque es un juez de primera instancia el que debe de conceder, digámoslo de alguna manera, el cargo y debe de haber incluso una aceptación de dicho cargo por la persona que va a Sí, ocupar ese a cargo. eso le llamamos discernimiento. Entonces, el discernimiento, ahorita ya estamos prácticamente con el interrogatorio que usted me está haciendo, estamos analizando bastante parte del material, ¿verdad? Entonces, creo que sí, eso lo hace, yo puedo pedir autorización al juez para que él le discierne el cargo, pero nosotros como notarios en sede judicial tenemos todas las facultades para nombrarlo y para discernirle el cargo y para otorgarle las facultades que a juicio del notario o de la notaria se le puedan otorgar al representante legal de la mortual. Sí, es que fíjese que en el libro precisamente estaba leyendo que el sustento legal que utiliza a veces la Procuraduría General de la Nación para pedir este discernimiento judicial, o sea, rechaza cuando sea en sede notarial y lo pide de que sea judicial, es que está basado en el artículo 502 del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, y Ajá. en este sentido, no hay ningún ejemplo de cómo sería esa solicitud, si sería como en forma de un decreto o cómo se debería de Lo solicitar. podemos, porque como le digo, esa va a ser parte de la investigación que ustedes que tienen que hacer, ¿verdad? Es Pueden decir, decir ahí si no como dicen en mi pueblo, perdone, yo no les puedo dar la papa pelada y cocida de una vez, ¿verdad? Sí necesito que investigue, porque muchos se me van a confiar a solo ver y el día del examen o van a ampliar su hoja o van a ver y así me van a copiar. No, yo lo que necesito es que ustedes tengan conocimiento, adquieran conocimiento a través de la investigación, del análisis, del estudio. Si no les dijera, mire, solo leamos el libro de Ricardo Alvarado y con eso me conformo. No, 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 no es esa la idea. Yo trato de hacer la clase más temática
Sandra, cuénteme. Buenas tardes, licenciado. Buena tarde. Después tengo en lista a Diana hoy. Que, Después quis- está Efraín y después Edgar Aníbal. Por favor, en ese orden para que no me equivoque yo, ¿sí? Sí, Sandra. Licenciado, quisiera saber de qué manera debe de ir plasmado em, en cuanto a redacción el sello y los timbres para fines de examen. Solo un dibujito. Solo un dibujito. Algunas otros, en otros, cuando es presencial, lo que hacen algunos patojos de algunas niñas que tienen computadoras, simulan un sello como el que yo les hice ahí y lo cortan y lo pegan, ¿verdad? Pero aquí estamos en materia virtual. Entonces lo que pueden hacer es a mano, si quieren lo hacen redondo, si quieren lo hacen cuadrado, si quieren lo hacen rectangular y ustedes pueden anotar. Ahí no es necesario que ustedes sean tan formales. Va su nombre completo y la indicación abajo, abogado y notario, ¿verdad? Muchos que no ejercen la abogacía y que solo se dedican a ejercer el notariado, pues en su sello dice Ronald Manuel Colín Roca, notario, punto, ¿verdad? Pero ese es el sello que tienen ustedes o que van a tener ustedes registrado o inscrito en el Colegio de Abogados y Notarios. Dibujo entonces, licenciado, no podría Sí, ir la palabra sello. no. La palabra sello es inapropiada. Su nombre, si quiere una ruedita, un rectangular, un cuadro, y ahí pone abogado y notario Gracias, licenciado. para servirle. A la siguiente persona que le había dado el uso de la palabra. No sé si fue Diana o fue Efraín. ¿No está Diana? Es Diana, licenciado. Pero creo que no está porque no enciende su cámara. Diana. Que No, tengo que activar. Tengo que activar muchas cámaras para que me active la cámara. Buenas tardes, licenciado. Así, ahí usted me aparece 2 veces. Me aparece un gatito arriba y Sí, ahorita la estoy es viendo que en persona. ese inconveniente, disculpe. Vamos a ver Vaya, si vaya. Ok, funciona ahí. pero me apareció levantando la mano el gatito, no usted. Es que el enlace no me activa en una y tengo que aplicar la otra, entonces como Ah, que, ok, perfecto. disculpe. Dígame. Licenciado, tengo una duda con respecto al proceso sucesorio intestal. Sí. Usted nos había dado anteriormente ejemplos y me surgió una duda con respecto a cómo el cónyuge, que en este caso, ¿Sobrevive? como el cónyuge supervive, ¿cómo podría renunciar a su derecho y ceder los derechos a los hijos del causante si ella no estuviera interesada y en este caso, pues, la ley le favorece según el artículo 124 del Código Civil, si no estoy mal? Sí, lo puede hacer inclusive en el acta de junta de herederos. Recuérdese que ese es el objetivo del acta de junta de herederos, que comparecen los herederos, convirtieron en requirentes o representados valga la redundancia, por su representante legal, y este los acepta para ellos a través de él. Verbigracia la madre o el padre en caso de fallecimiento de uno de los dos. Pero si, por ejemplo, el papá y la mamá fallecieren cuando el último de los presuntos herederos tiene 18 años y ya tiene DPI, ellos comparecen todos y si más de alguno no tiene interés en la herencia, ya sea porque no le parece, ya sea porque es muy poca y tiene ciertas condiciones económicas que así lo posibilitan, puede renunciar a la herencia para que esa parte se divida alícuotamente entre sus demás coherederos. O puede renunciar esta misma persona, solo ejemplo, en favor de uno de los herederos, ¿verdad? Entonces, recuérdense que el derecho a renunciar se convierte en
irrenunciable, ¿verdad? Pero tiene toda la cualidad o simple y sencillamente pueden manifestar inconformidad, ¿verdad? Es que yo fui el que más trabajé, yo como soy el mayor, yo quiero más, ¿verdad? Son situaciones que se pueden dar. Esto se daría en el caso que esta persona tuviera un segundo matrimonio y que los herederos no estuvieran de acuerdo que en este caso, pues la persona no tiene derechos y esta persona lo reconoce, sería directamente en el acta de junta de herederos cuando se verifica a quién le concierne en este caso los derechos conforme conforme la división de su porcentaje en herencia. Sí, podría ser. En la Junta de Herederos es donde hipotéticamente deberían de establecerse esos derechos. Esto no obsta a que comparezca una persona, por decirle algo, uno de los herederos que, con, que adquirió los derechos de otro coheredero, ¿verdad? O como les repito y lo decía hace un momento, uno que comparezca a renunciar exclusivamente en beneficio de otro o generalmente en beneficio de todos, ¿verdad? Ah, podría ser también de que si la esposa y madre de ellos también no tiene la herencia y en su derecho a gananciales, por muy pequeño o muy vasto que sea, pues ella misma ahí puede renunciar a su derecho de ganancia, ¿verdad? Es una posibilidad, es una manifestación libre, soberana, independiente de cada uno de los presuntos herederos. Inclusive podría darse el caso que alguno, no estando conforme o no queriendo presentarse a la Junta de Herederos, venda, ceda, traspase, enajene su derecho de herencia y comparezca un extraño a la Junta de Herederos, aceptando él la herencia que le pudiera corresponder a la persona que se los donó, se los vendió o de quien los adquirió por otro título. Gracias, licenciada. Muy amable. Para servirle, Diana. ¿Quién más está en la cola para preguntar? Edgar, Yo, licenciado cuénteme. Efraín, Efraín. ok. Fíjese que yo tengo una duda con respecto al artículo 38 del Código Procesal Civil y Mercantil. Le encargo su cámara, Efraín. Bueno. Ya. Ok, ahí está. Dígame. En el segundo párrafo de dicho artículo dice, al pie de la primera acta, el notario declarará promovido el proceso sucesorio extrajudicial. Ajá. Entonces, las actas que yo he leído no dicen esa declaración, no sé en qué consistiría. No. Si lo entendemos semánticamente, quiere decir de que terminada el acta, firmada esta por los requirentes y el notario, si hay espacio en la hoja, por ejemplo, nos llevemos 3 páginas, pero en la página 13 su acta y las firmas llegaron a la línea 15. A la línea 15. Hagamos de cuenta caso que estamos trabajando en una hoja de papel español y que tiene el diagrama de 25 líneas por lado. Entonces, usted en la línea 16 o en la línea 17 puede iniciar la redacción de su resolución. Muchas gracias, licenciado. Para servirle. Y lo único es que va a ser para mejor orientación, el timbre notarial lo pone en la primera parte de la resolución, ¿verdad? Y atrás va a estar su firma y su sello y la notificación. Gracias, Lic. Para servirle. Brenda, ¿tiene encendida su cámara? ¿Va a hablar? Sí, licenciado, buenas tardes. Tengo la Buenas duda tardes. que en el acta notarial de la Junta de los presuntos herederos, Ajá. ¿sería conveniente agregar una cesión de derechos para alguno de los herederos que haya enajenado o haya cedido su derecho a favor de otro
sería conveniente presentar adicionalmente esa sesión del derecho o solamente se puede hacer constar ahí en el acta? Que no, si ya grabó, si ya se dio, él ya no tiene ninguna posibilidad de comparecer. Tiene que hacerla la persona a cuyo favor se haya cedido o enajenado el derecho. Entonces ahí él comparece. Recuérdese que hasta ese momento el derecho está en eso, no tiene ninguno, salvo que de común acuerdo ya lo hubieran hecho, no tiene ninguno de los herederos fija la porción equitativa que pudiera corresponderle, ¿verdad? Es decir, puede ser una distribución aleatoria, ¿no? Vamos a ver. Edgar Aníbal Pineda, Nancy Mariela, me están levantando la mano. Sí, licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Aquí con dos preguntitas. Sí, Edgar. Estaba leyendo yo creo que fue en el Código Civil, de que la persona, el hijo adoptado, ¿qué pasa si en dado caso solo existe un padre y el hijo adoptado? Pero los dos fallecen, pero los padres, los verdaderos padres del adoptado saben que él era el hijo, como hay hijos que buscan quiénes fueron sus verdaderos padres. Pero la ley dice que no tienen derecho estos padres a la herencia, si en dado caso muriera el hijo adoptado. Sí, mire, aquí sí que hay que irnos a home, ¿verdad? La persona que no acepta una herencia lo hace manifiesto de una vez y lo hace aquí o lo hizo antes y esa persona ya no tiene ningún derecho. En el caso de los hijos adoptados, pues lógicamente recuérdese usted que conformidad con la ley, a partir de la fecha en que son adoptados, tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones de los hijos, de los hijos sanguíneos, ¿verdad? Aquí no hay ninguna diferencia. El heredero, sobreviviente, tiene todo el derecho de aceptar la herencia o regalar la herencia o ceder la herencia o cualquier otra fórmula de cesión de su supérstite, ¿verdad? Entonces, si él es el supérstite de una persona, él va a tener esa libre disponibilidad de acción, esa libre disponibilidad de ejercer el derecho de cesión o de la forma que él quiera, venderla, regalarla, donarla, hipotecarla, renunciar a ella, ¿verdad? Aquí nosotros como notarios no nos vamos a poder a calificar, cualificar o aconsejar, mire, no lo haga, que no sé qué, que no sé cuánto. Aquí nosotros no podemos ser árbitros, simple y sencillamente estamos tramitando el procedimiento. Lo más que podemos, mire, fíjese que yo no la quiero, bueno, pues ceda la o renuncia a favor de todos los herederos, o si no quiere, véndala, pero no podemos tomar partido. Ok. Para servirle. La otra pregunta, licenciado, es, como hay algunos licenciados, bueno, que yo he tenido anteriormente, de que así como ellos redactan, así quieren ellos su redacción. Pero mi pregunta viene que en el encabezado de la dirección del notario, al menos los ejercicios que yo he hecho, algunos dicen oficina jurídica profesional, otros dicen bufete profesional, y así en ese orden, para su examen no va a importar cómo le escriba uno a su oficina. Yo lo que quiero es una redacción técnica y una redacción legal. Si yo les pongo ahí en mi introducción, bufete profesional del notario fulano de tal, y usted pone oficina jurídica del notario fulano de tal o de la notaria fulanita de tal, para mí está perfecto.
Yo no impongo mi redacción. Lo que sí exijo y soy minucioso, soy respetuoso y lo califico y lo cualifico es que cumplan los requisitos que dice la ley. Yo de ahí no me aparto. Yo no les voy a imponer a ustedes ningún criterio personal. La obligación mía es enseñarles, enseñarles, ¿verdad? Tengo en línea también, vamos a ver, con la mano levantada, Nancy Mariela y Evelyn Argueta, y me parece también Edna Moino. No sé si en ese orden o ustedes me dicen. Gracias, licenciado. Buena tarde. Buenas tardes, Nancy. Gracias. Acá tratando como de ubicarme con todos los documentos. Esto de redacción, diría Evelyn. Estoy preocupada, pero pues estamos haciendo todo por Sí, un... aquí con las disculpas del caso y con el perdón de ustedes, pues es un curso que ustedes saben que es eminentemente práctico, es el 80-90 de redacción, porque a eso entramos, ¿verdad? Y notariado 4 es igual y un poquito más requisitorio, ¿verdad? Entonces, por eso es de que yo desde este momento comienzo a explicarles y a comentarles pues de que yo los requisitos que me exige a mí la ley, yo sí los cumplo, los explico, pero los exijo, los califico. Si me faltan y son de fondo, tienen 0. Si me faltan los de forma y tienen, pues voy subiendo la nota. Pero hay requisitos de fondo que recuérdense ustedes que formalmente, valga la redundancia, si están pedidos y son de fondo, es porque no deben faltar. Por eso les pedí que leyeran bien su artículo 29 y su artículo 31 del Código de Notariado, porque ahí nos da esa luz. Y no es que lo estudien, simple y sencillamente es que lo recuerden, porque supongo que ya lo vieron en Notariado 2. Exacto, sí. Y otra es el tema de del uso de los timbres. Solo los dibuja, un cuadrito, timbre notarial de 10 quetzales. Sí, Un grupo de no, no, WhatsApp que nos sí, hemos no se estado... preocupen. Yo lo que quiero ver es que manejen también su aspecto tributario notarial, ¿verdad? Porque quiero ver qué timbre me le ponen a un acta notarial, qué timbre me le ponen a una resolución, qué timbre me le ponen a un auto, ¿verdad? Exacto. Esa es parte de la evaluación y de su manejo del código y de su aprendizaje y de la práctica que la van a hacer efectiva el día de los exámenes. Ajá, correcto. Sí. Sí. No se vayan gracias, Nancy, no se vayan a preocupar solo hacen un cuadrito y me ponen, si es la primera resolución, timbre de 2 quetzales. Si es un auto, notarial, perdón, timbre notarial de 2 quetzales. No hay de 2 quetzales, entonces de a quetzal. Timbre notarial de 10 quetzales, el auto. ¿Sí? Eso es lo que yo necesito que ustedes desde el primer examen parcial vayan compenetrados en su redacción, su manejo de la ley, su manejo del derecho civil, el manejo del derecho sucesorio y sus impuestos. Ya en notariado 4 ya se califica y todo se evalúa hasta el cobro de sus honorarios, el monto, los montos de impuestos, qué impuestos se paga aquí, si es IVA, si es timbre, cuánto se paga, qué porcentaje es, etcétera, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que darle forma a esto. Está Edna con la mano levantada, no sé si era, allá la bajó. Ok. Presente, licenciado, ¿Va a presente. volver a hablar, Edna? Sí, por favor, licenciado. Ok. Es en relación al acta de requerimiento Sí. de acta notarial de presuntos herederos. Perdón. En este momento, pues inicié a redactarla para ver en cuánto tiempo la elaboraban. Y le veo yo, por ejemplo, que usted como nos va a tomar en cuenta los puntos y las comas, porque si no va en su lugar, no dice lo que Se tergiversa la redacción. sí, la redacción. Entonces, en este que dice después de los nombres de las 2 hijas de apellidos, o sea, después de Valesca María, ahí tendría que escribir una coma. Sí. También dice... Si son dos, Valesca María y fulanita de tal,
Y ahí pueden para ahorrar tiempo y espacio, ambos de apellidos tales y tales. Sí, pero después del último nombre de, como son dos niñas, el último nombre después de la última va una coma, de apellidos tales y tales. Ajá. Muy bien, gracias. Para escribirle la coma. Sí, Luego, para ir separando los párrafos, ¿verdad? Y las oraciones. Y también sí, recuérdense que las comas nos sirven para hacer pausas, ¿verdad? Una sí, coma es una pausa no muy prolongada, un punto y coma es una pausa más prolongada y el sí. punto y seguido es una pausa un poco más prolongada que Sí, que las otras, que la coma y la es para puntuación la lectura. continua. Sí, En la escritura, pues ustedes con que vaya el signo de coma, punto y coma, punto seguido, pues yo lo entiendo. muchas gracias. Disculpe, también está donde dice de 3 ejemplares del Diario de Centroamérica de fecha 9, 16 y 23 del mes. Ajá, Año, del mes ah, año, o sea que ahí le debemos describir el mes, no, del si mes, usted quiere le pone del mes y hay en curso. del mes y Es año en decir, curso. yo les aconsejo algo. Edna me daba me decía algo que está hasta tomando ese tiempo. Yo precio eso, pero también no hay que tomarse tiempo normalmente, ¿verdad? Sí, Es decir, sí, creo que muchos de ustedes hacen deporte, hacen algún tipo de ejercicio y se fuerza y su avance, ¿verdad? Es decir, si queremos correr 10 kilómetros, no los vamos a correr el mismo día porque nos morimos en la segunda cuadra, ¿verdad? Ni los vamos a correr a toda máquina, ¿verdad? Entonces vamos a ir por pausas. Ahorita, por eso es que estoy comenzando a que ustedes practiquen a partir del día de hoy. Tenemos 3 semanas aproximadamente para que ustedes vayan midiendo su tiempo, ¿verdad? sí, Pero licenciado. recuérdense Sí, ustedes de que el examen va a tardar 1 hora y media. En lo que ustedes bajan su material, en lo que ustedes instalan y todo eso, pueden perder tiempo. Si tienen el internet malo, van a perder tiempo. Entonces, tienen que calcular todo eso, ¿verdad? Porque, como les digo, Classroom es una belleza, pero es un buen auxiliar mío porque me dice, mire, el examen terminó, lo tenía que subir a las 7 de la noche y lo subió a las 7:15. Ya está fuera de tiempo, ya se lo llevó a su casa, yo ya no se lo puedo recibir. ¿Verdad? sí. Entonces, esas son Licenciado, las situaciones que tienen que manejar su tiempo, su modo de lectura, su modo de escritura. Tienen que sincronizar su mente con su mano para estar escribiendo. sí, disculpe, en relación a que uno está redactando, dice queda comprendida en una hoja, le Si, escribimos si es en papel bond o si es papel español. si fuera solo una hoja la que están utilizando, en la presente, ¿para qué va a escribir más? Ah, comprendida. Yo entiendo que es de papel bond, yo entiendo que es de papel español, Sí. Ah, muy ¿verdad? bien. Le Es ponemos decir, hay sí, que saber utilizar los verbos, los adverbios y también los tiempos, presente, pasado y futuro. sí. Y en los puntos primero, segundo, tercero, cuarto, Sí, de preferencia. Ahí sí vamos con los números, ¿cómo se llaman esos cardinales, verdad? cardinal. No vayan a No, poner estos no primero son, uno estos y un no, cerito estos y no son no, cardinales, son son ordinales, 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 sí, porque ordinales. nos están dando orden, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, por favor, no vayan a utilizar eh, 1, 2, 3 o algo, ¿verdad? Muchas gracias, licenciado, muy amable. Hasta idioma español estamos recordando aquí. Sí, feliz día de Brenda, cariño y de amistad. Brenda, Gracias, gracias, licenciado. Con relación al uso del papel, nosotros para efecto del examen, algunos vamos a estar utilizando copia de papel español. sí, Entonces, utilizamos, por decir, nos va a llevar el documento, las primeras 25 líneas, nos vamos a la vuelta de la hoja y termináramos en la línea 15. No ajá. debemos dejar ningún espacio, me refiero a que No, si porque ponemos. después de la línea 15 usted tiene que hacer las firmas de los comparecientes, la firma suya y ahí tal vez las concluye. Si le sobra un espacio, ahí puedes seguirla, por decir algo, La iniciar la primera. primera resolución.
ahí mismo. No es conveniente dejar ninguna línea libre. ¿O tenemos que Entre diligencia y diligencia, sí. Por ejemplo, entre el acta notarial de requerimiento y las firmas, sí. Pero si, por ejemplo, en el acta notarial de requerimiento utilizó tres páginas y firmaron en la página 4 y le quedan 18 líneas de espacio en la siguiente hoja, ahí comienza su primera resolución. ahí no, ahí digamos, termina, Ahí acá comienza. están y firman en la línea, Afirma, usted hace una firma, recuérdese que el acta notarial no lleva ante mí su firma y su sello, y a continuación de su firma, si no hace muchos garabatos para arriba, para abajo, perdón, usted puede seguir mi primer resolución. recuérdese que los guatemaltecos somos muy coquetos para las firmas. Sí. Bueno, muy amable, licenciado. Para servirle, Evelyn. Vamos a ver. Yo soy Evelyn, licenciado, no me confunda. Sí. Es Brenda. Ay, perdón. Ella es Brenda. Sí, yo soy Evelyn. No hay problema, no hay Ahorita la problema. perdón. Somos muchos, no hay problema. Está bien. Pero Licenciado. las dos se ven guapas en la cámara, no se preocupen. Gracias, muy amable, Lick. Mire, una consulta, bueno, en realidad dos. Digamos, yo lo que entiendo de los dos procesos entre el intestado y el testamentario es que obviamente en el intestado no está definido qué es para quién todavía, hablando del acta notarial de requerimiento. En ese sentido, digamos, en el acta notarial de requerimiento, en un proceso testamentario, se debe de contar con el testimonio del testamento abierto y la certificación del acta de defunción. Exactamente. Va, entonces. ¿Qué requisito? Paremos ahí, paremos aquí. Le voy a tirar una pedrada si usted quiere, la acepta, si no se agacha y la deja pasar. ¿Qué requisitos debe llenar el testimonio de ese testamento? Testimonio, no le estoy hablando del testimonio. Digamos, tiene que llevar, digamos, el número del instrumento. Sí. A eso se refiere, ¿verdad? Digamos, Sí. el número del instrumento, el lugar, la fecha, la hora, y autorizado por quién fue el que... Ese sería el instrumento. Termina con las firmas. El testimonio va en otra hojita. Ese testimonio. ¿Va implica? No. Porque el testimonio es el que va a implicar. Implica va el que manda al Archivo General de Protocolos. Pero el testimonio ya lo tiene usted para iniciar el proceso sucesorio. ¿Qué le calificaría usted a ese testimonio de un testamento? ¿O cómo lo calificaría? ¿O qué les diría? Miren, no podemos porque le falta tal cosa. Pues el testimonio, a mi criterio, lo que tiene que llevar es eso, digamos, la fecha, la hora, el lugar donde se realizó, quién fue quien lo extendió. Eso es lo que un testimonio tiene que llevar, según yo. No sé exactamente, no entiendo bien la pregunta, perdón. Recordemos un poquito, jóvenes, la definición de testimonio. ¿Qué es testimonio? Es la copia fiel de un instrumento público. Ok, esa copia fiel ya la extendió el notario que autorizó el testamento, o lo extendió usted si fue la notaria que autorizó el testamento. Correcto. Previo a iniciar el procedimiento sucesorio testamentario, ¿qué tuvo que haber hecho ese notario o usted, que es la encargada de la tramitación? Bueno, revisar que tanto en el testimonio, las personas que me están requiriendo que radique el proceso sean los que aparecen. Esos serían requisitos para autorizar su acta. Le estoy hablando del testimonio per se. No, la verdad que no sé cuál sería. ¿Alguien que me quiera ayudar? Edgar. Ya. Por eso a mí me encanta y quiero que estén atentos de mi exposición, porque muchas veces hablo de un tema que no tiene relación en ese momento, pero que puede tener relación adelante. Sí, entonces para que ustedes comiencen, como dicen los patojos, va a cranear, a absorber esa información que yo les estoy transmitiendo, porque me va a servir para otro momento. Sí, Edgar.
Ojo, la pregunta que le hice a Evelyn no es de notariado 3, es de notariado 2, porque ya lo vieron en notariado 2. Pero ¿cómo? Ahora se lo digo a Perdón, Edgar, digamos, perdón, que me- debería de estar, digamos, anotado en el libro de asientos y razonado por el registro de la propiedad respectivo. exactamente, Ah, ok. Perdón, es que exactamente. no le había entendido la Ah, pregunta, perdón, ok. perdón. Esa es, por eso le digo que el notario califica y cualifica el título, ¿sí? Lo califica porque tiene todos los derechos, todas las personas, etcétera. Y lo cualifica que llene todos y cada uno de los requisitos que legal y formalmente le son exigidos al notario para que tenga plena eficacia y lógicamente puede exigirse su eficiencia, ¿verdad? Sí, Edgar. ¿No, Edgar? ¿Ya no? ¿Alguna otra intervención? ¿Se dan cuenta? Es decir, fíjense ustedes que por ahí un escritor muy famoso dice que el, el derecho se aprende estudiando y se ejerce pensando, ¿sí? Entonces, ustedes cuando tienen enfrente en un problema, ustedes tienen que pensar, analizar, sintetizar toda su información, pero tiene que ser a la velocidad del rayo tal vez, porque su cliente no puede, ustedes no pueden darse el lujo de que su cliente diga: "Ay, este licenciado no, esta licencia no le atina, mejor me busco otro u otra, ¿verdad?". Entonces, ¿qué es lo que quiere el cliente? ¿Qué es lo que quiere el paciente cuando va con el médico? Lo revisó, dice: "Doctor, ¿qué tengo? ¿Qué va a hacer?". Entonces, si se anda por las ramas, o que no sabe, o perdone la expresión, o que lo estaba voceando, ¿verdad? Nosotros como voluntarios no podemos ser así. Tenemos que tener las respuestas, tal vez no a la punta de la lengua, pero sí bien conocidas y tener una buena dicción para explicarle, incluso con palabras sencillas, lo que para nosotros es algo técnico, ¿verdad? Para que nos entienda. Entonces, esas son cuestiones que solo se van a aprender practicando, leyendo y después estudiando y estudiando, ¿verdad? No se vayan a confiar ustedes que lo que vieron en su Derecho Civil 1 lo van a recordar hoy como que lo hubieran estudiado ayer, jamás. Tienen que regresar a su Derecho Civil 1, a su derecho de obligaciones, a la sucesión intestada en el Código Civil, para que ustedes vean, analicen, sinteticen y pongan en práctica todo eso. Licenciado, disculpe, es que lo que pasa es de que no me respondió la pregunta que yo le quería hacer, perdone. Es que mi duda es, digamos, cuando se radica el proceso en esa acta notarial de requerimiento, aún no hay que hacer mención, digamos, de qué herencia le corresponde a cada heredero. Simplemente se radica el proceso y se reconoce a las personas, se habla de los documentos que lo sustentan y eso hasta el acta notarial de junta de herederos, ahí sí se hace el detalle o tampoco. No. Entonces no leyó su acta notarial de requerimiento, Evelyn, porque No, en no, el es acta que no la, notarial no la encontré de en e- testamentaria, ¿no? sí, pero tiene de requerimiento del proceso sucesorio. El acta notarial de requerimiento tiene que llevar la exposición, los medios de prueba, las peticiones, como las hacemos al juzgado, de trámite y de fondo. Entonces, en su petición de trámite, usted va a indicar que se inicie la formación del expediente, que se señale audiencia para la Junta de Herederos Interesados, que se publiquen edictos, que se den los avisos, etcétera, etcétera, ¿sí? Y en la de fondo, ahí es donde usted ya la tiene plasmada y va a decir, si es intestado, que al momento de resolver se declara que A, B y C son herederos ab intestato de tal y tal y tal y tal persona, ¿va? De todos sus bienes, derechos, acciones y obligaciones que no se extinguen por la muerte. Si es el testamentario, entonces, ¿qué es lo que tiene que declarar el notario?
Que Le sí son pregunto. herederos de la parte que le corresponde, según el testamento. Pero en cuanto al testamento, ¿qué tiene que declarar? ¿Que es válido? Exactamente. Entonces, lo primero que tiene que declarar usted, la validez del testamento. Lo segundo, que consecuentemente A, B y C son herederos testamentarios del señor fulano de tal, que en la parte proporcional o en la forma que él lo diseñó, ¿verdad? No. Entonces, teniendo acreditado y teniendo declarada la validez, ya hace usted estas declaraciones que me está contando. Ah, Pero ya, fíjese, pero pues, igual. valga la Ajá. redundancia, ¿verdad? Hay que comenzar siempre por el principio. Y hay que ordenar su mente, lógicamente, para que en el momento de su examen ustedes no se aturdan, ¿verdad? Por eso es que yo les ruego, por amor a su mamacita, para que no maltraten a la mía, ya se lo dije varias veces, porque ustedes tienen que ordenar sus ideas. Yo simple y sencillamente les voy a calificar. Si está bueno, van a pasar. Si está muy bueno, van a pasar. Si está malo, van a perder, ¿verdad? A mí no me tiembla la mano para poner un cero, ¿verdad? Porque si todo el documento está malo o si tiene un requisito de fondo malo, es un documento que no nace a la vida jurídica. Y si no nace a la vida jurídica, no puede tener ninguna validez, no nace, no sirve. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan, quiero que ustedes comprendan y que también lo pongan en práctica. Licenciado, por cuestión de estética, se podría utilizar que solamente las actas vayan en papel español y dígase lo que son la solicitud de informes y edictos y todo eso pudiera ir en una hoja de líneas para marcar una diferencia entre los documentos. Yo, para que fuera un poquito más práctico, les aconsejaría que solo usaran papel español. Incluso recuérdense que muchos no tenemos la costumbre de escribir recto en papel sin líneas. Comienzan en la línea y terminan allá en la primera punta del papel, ¿verdad? Entonces, No, yo me refería a una hoja papel bond con líneas, digamos con líneas, pero no en el formato de papel español, sino en, sí, 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 sí. porque En entonces el, en, e- el en el formato es formato diferente. normal de correspondencia, sí, claro, lo Ajá, puede hacer. Sí, para que sea una diferencia entre las actas y los otros documentos como sí, las podría solicitudes. ser, podría ser. Va, ok, Sí, gracias. para servirle. ¿Alguna otra duda? Sigamos analizando todos los aspectos porque recuérdense que ya el otro día de clase ya no tenemos que hablar tanto del intestado, sino que del testamentario, Licenciado, que manda. buenas tardes, soy Edna. Muy no, otra vez. Podemos hacer un sábado, unas 2 horas, que usted nos guíe a hacer, nos tome tiempo para que elaboremos los instrumentos, las actas y todo. Fíjese, Edna, que los sábados, los fines de semana los tengo bastante ocupados porque salgo de la ciudad, entonces no me llevo mi equipo y donde yo estoy no hay internet. Entonces, sí, ahí sí le quedo mal. Muchas gracias, licenciado. Como Sí, podemos, con hay que todo pedir, gusto lo ¿verdad? hiciera. El único día que me quedo es el día que tengo retrasadas, pero de ahí no tengo compromisos fuera de la ciudad. Denos ese regalito por el Día del Cariño. Un sabadito de tarde. Sí, cuesta un poquito. Gracias, licenciado. Buena tarde. Con No permiso. se preocupe. Gracias. No se preocupe. Si hubiera un día entre semana que hay un descanso o algo, de repente lo podríamos hacer, pero sí le digo, el fin de semana lo tengo bien, bien ocupado. Efraín José me está levantando la mano. Sí, licenciado, disculpe, No hemos avanzado mucho, jóvenes. Recuérdense que esta clase la tenemos que terminar hoy. Así que si tuvieran alguna duda de los otros puntos que investigaron, de los otros puntos que analizaron, con todo gusto. Tengo que terminar a las 7 menos 2 minutos más o menos porque tengo que comenzar el acceso de la otra sección.
Licenciado, disculpe, con relación a los requisitos que debe de llenar el testimonio que mencionó la compañera, es que lo dijo muy rápido y no alcancé a escucharlo bien. ¿Qué testimonio? El testimonio que usted hablaba del testamento. Esos requisitos son los del testimonio, la redacción del testimonio que usted vio ya en notariado 2. Ahora, lo que tiene que calificar y cualificar el notario es que ese testimonio que ya está extendido aparezca inscrito y razonado por el registrador general de la propiedad o por el registrador auxiliar que haga sus veces, en el sentido de que se haya tomado nota en esa razón y en el libro electrónico del texto y contexto del testamento, así como en su fin. Gracias, licenciado. Para servirle. Que pone, ¿verdad? Registrado, recibido a tales horas, número tal, y ahora le ponen un montón de números y letras, ¿verdad? Fulano de tal es heredero testamentario del señor, sin perjuicio de tal y tal cosa. Esa es la razón que ellos ponen, ¿verdad? ¿Alguna otra duda? Hemos hablado del acta de junta de herederos, ya tocamos algo del auto. En relación al inventario, ¿tienen alguna duda? Tiene la mano levantada Javier Ignacio y Edgar Aníbal. Sí, licenciado, no sé si le puedo hacer una pregunta con respecto al testamentario. Sí, claro. Fíjese que leyendo el libro del licenciado Nery Muñoz, dice diferencia del proceso intestado y el testamentario. En el punto 4 dice, si la opinión de la Procuraduría General de la Nación es favorable, el notario resolverá en forma razonada. Y me detengo un poquito ahí. Dice, si la opinión de la Procuraduría General de la Nación. Entonces, aquí, en este caso, hay que esperar la resolución favorable de la Procuraduría General de la Nación. Sí. En ambos casos, Javier. Uno. En ambos casos, dice, el dictamen de la PGN debe ser favorable. Si ellos, como dicen normalmente, le pusieran un previo, ¿verdad? Es decir, si le hacen alguna objeción en cuanto a un documento, en cuanto a una diligencia o algo, hay que cumplir. Ellos son muy meticulosos en dos aspectos, en el análisis de los documentos en el análisis del inventario. Bueno. Ahora dice, el notario resolverá en forma razonada, reconociendo como herederos y legatarios. Aquí dice, en forma razonada significa lo que dice el testamento, me imagino. No. Aquí es donde va lo segundo, la segunda del curso. Recuérdense que nosotros vamos a redactar, ahorita estamos imbuidos y compenetrados en las actas notariales y en las primeras resoluciones, notificaciones, edictos y todo eso. Resolver de manera razonada es dictar el auto final. O sea, en el proceso sucesorio intestado, vamos a dictar de manera razonada un auto para establecer y al final decretar que los señores A, B y C son herederos ab intestato de todos los bienes, derechos, acciones y obligaciones que no se extienden por causa de la muerte de la persona que resultó como causante del procedimiento, ¿verdad? Si no estoy mal en el primer ejemplo que les tenía, comparecen radicando el proceso sucesorio de su hijo Armando Gamaliel Quintana y comparece don José Arnulfo Quintana Arana y doña María del Rosario Pérez Lozano de Quintana, ¿verdad? Entonces, a ellos hay que reconocerlos en el intestado, herederos ab intestato. Si ellos son los que están constituidos, por poner el mismo ejemplo, en el testamento, entonces primero se reconoce la validez
del testamento y consecuentemente como herederos a las personas que en él están instituidos. Pongamos el mismo ejemplo. Don Armando Gamaliel Quintana falleció y dejó testamento y como no tenía hijos, como no era casado, dejó como sus herederos a su papá José Arnulfo Quintana y a doña María del Socorro Pérez Lozano, ¿sí? Entonces, ellos en el intestado van a ser ab intestato y en este caso, en el testamentario van a ser los herederos testamentarios y por eso se reconoce, uno, la validez del testamento y el nombramiento de los herederos como tales en las personas que se mencionaron, ¿verdad? Esas son Bueno. las pequeñas. Y por último dice, aquí no hay tercero de igual o mejor derecho. Perdón. Por eso dice, y tiene que ser en forma razonada, porque como esta resolución sí la dicta el notario, debe ser técnicamente jurídica declarada. Ya. No puede ser, perdón la expresión, un mamarracho, ¿verdad? Tiene que ser razonada técnicamente, técnica y jurídicamente. Muy Perdón, bien. no leí la otra parte de la pregunta. Sí, y por último, y es lógico, ¿verdad? Dice, aquí no hay tercero de igual o mejor derecho, solo los instituidos en el testamento, ¿verdad? Sí, solo los 6, pero no está de más que lo pongan sin terceros y con igual o mejor derecho. ¿Por qué? Lo hago nada más por prevención y lo aconsejo, ¿va? Podría ser de que el día de mañana aparezca otra persona con otro testamento, esté registrado y no haya aparecido dentro de la tramitación, ¿verdad? Siempre hay que poner. Sí, siempre la declaración, tanto en el proceso sucesorio intestado como el testamentario, es aconsejable se haga sin perjuicio de tercero con igual o mejor derecho. Muy bien. ¿Por Gracias. qué? Imagínense que el señor ha sido casado, pero no les comentó a los papás y él los dejó como herederos, pero él no podía disponer si había instituido su matrimonio del régimen de comunidades gananciales, jamás podía disponer del derecho de ganancia de su esposa. Podía disponer de lo propio, no del otro 50%. Entonces, ella ahí entra con un mejor derecho. ¿Por qué? Porque tendría derecho a un 50%. Entre los dos herederos tienen el derecho al 50%, pero dividido dos quedan en 25%. Entonces, es mejor derecho el de ella. Sí, Evelyn. Sí, licenciado, disculpe, me surge una duda, digamos, en el sentido de que puede ser que como obviamente por la secretividad del testamento, digamos, uno desconozca que el mismo existe y pueda creer que no hay. Entonces, en ese sentido, se podría, una persona común, digamos, un civil cualquiera, puede solicitar a los registros si existe o no un testamento en el caso de que no exista el testimonio, no se tenga el testimonio del testamento. Sí y no. Le voy a contestar primero así para que lo entendamos mejor. Sí se puede hacer siempre y cuando el testador haya fallecido y nosotros presentemos certificación de la partida de defunción. Lógicamente, o sea, a contrario censo, no se puede hacer. Si usted emite hoy su testamento, si lo inscriben hoy en el registro de la propiedad, usted no ha fallecido, puede ir su papá, su mamá, su esposo, su hijo a preguntar y le van a decir, perdone, no se le da ninguna información. Recuérdese que aún el contenido, aún la información sobre el testamento en ese momento de secreto no ha nacido a la vida jurídica porque comienza a operar a partir del siguiente segundo que el testador fallece. Antes los registros sí tienen que guardar esa reserva. Inclusive, el notario a nadie que no sea el testador puede extender fotocopia, copia simple o testimonio. Y en el caso, digamos, se supone que se tiene, por ejemplo, en el caso mío, yo tengo un caso cercano.
falleció mi abuelita y mis abuelos habían otorgado testamento los dos, entonces incluyendo a la otra parte si en caso no fallecían los dos, ¿verdad? Ajá. Entonces, digamos, en ese sentido, pues mi abuelito tenía el testimonio y no hubo que hacer nada porque él tenía el testimonio del testamento de mi abuelita, ¿verdad? Entonces, Claro. suponiendo que en ese caso hubiéramos, digamos, pues, se hubieran separado, hubiera habido algún problema y ella hubiera modificado su testamento a la hora de iniciar el... Se me fue la señal. Ok, sí, sí, le Se me repito. fue su señal. Ok, le decía, digamos que en el caso de mis abuelos, que ellos tenían testamento cada quien tomando en cuenta la otra parte. Entonces, suponiendo que se hubiera separado, mi abuela que falleció hubiera modificado su testamento y mi abuelo hubiera iniciado el proceso testamentario al hacer la solicitud de los informes a los registros, digamos, ahí hubiera aparecido el testamento más reciente. Ahí tendría que aparecer el testamento más reciente, es correcto, ¿verdad? Porque precisamente para eso es la solicitud del informe. ¿Me escucha, licenciado? Con Perdón. las disculpas del caso, Evelyn, fíjese que no le escucho nada. Ok. ¿Me Se, se, escucha se ahora? corta, se corta su señal. Ah, ok. Escucha, Ok. Lick, Híjole, y me está sacando. es problema del licenciado, creo yo, porque yo sí escucho bien. Sí se escucha bien, licenciado. Yo sí le Ahorita escuché sí les bien a escucho. Evelyn. Ahorita sí les escucho. Ahorita, no, fíjese que yo no, y les estoy escuchando. Yo creí que a mí me estaba sacando el internet, pero no. A los que hablaron despuesito de Evelyn les escuché perfectamente. Entonces no Sí, es sé que Licenciado, si lo sea. lo que dice Evelyn es de que si sus abuelitos testaron a favor uno del otro, pero a la hora que fallece uno de ellos y el otro va a pedir los informes, ahí tiene que aparecer si es que el abuelito que murió haya cambiado su testamento, haya hecho otro, tiene que aparecer ese último testamento. Lo que hay que tener presente, compañeros y compañeras, es de que el testamento es personalísimo, ¿verdad? Aquí el abuelito de Evelyn podía haber hecho testamento y ahí incluir lo que él deseaba sin que se entere la abuelita. Y la abuelita pudo haber hecho el suyo sin que se entere el abuelito, ¿verdad? Si ellos se lo comunicaron, sería cuestión de ellos. Ahora bien, si es un riesgo, si es un riesgo que ambos testadores, a pesar de haber otorgado testamento, disposición de última voluntad que el testador redacta con la intención que se conozca después de su muerte. Si él quisiera distribuir su herencia durante el tiempo que está en vida, pues lo podría hacer y decirle, bueno, a fulano le dejo A, B, C y no hay necesidad de hacer testamento, sino que se puede hacer una donación, se puede hacer otro tipo de cesión de derechos y reservarse el usufructo vitalicio para que cuando él fallezca solo se cancele este, ¿verdad? Pero si se hace testamento, se supone que encuadra la intención o la necesidad de cada uno de los testadores o del testador mismo en que esa reserva se mantenga. Y que lógicamente el día de la muerte o el día que se lea el testamento, pues lógicamente puede abrir una tapadera de hormigas y ellos se comienzan a pellizcar o a comer, ¿verdad? Pero eso ya es decisión licenciado. del testador. Es que la línea de pensamiento, digamos, de lo que yo le estaba planteando iba en el sentido que se puede iniciar un proceso o se puede erradicar el proceso de una forma y en el camino se puede modificar. Dígase que se tenga incluso un testamento, pero, digamos, la persona tenía 4 propiedades en el momento que hizo el testamento, pero más adelante compró una quinta propiedad. Entonces, ahí ya se volvería un proceso mixto porque iniciaría testamentario en esas 4 primeras propiedades y quedaría intestado en esa quinta, ¿verdad? No necesariamente, Evelyn, porque el testador puede decir que designa a A y a B como herederos de X, Y y Z bienes, pero si el notario ha sido estudioso, si el notario es buen consejero, le puede sugerir al testador de que si, y lo puede dejar asentado en el testamento, de que si él adquiriere otros bienes, además de los
señalados en el testamento, estos se heredarán o se repartirán en partes iguales a favor de A, B, C, o solo a favor de A, o solo a favor de B, o a favor de la esposa, o como él quiera, ¿verdad? Es decir, recuérdese que la disposición testamentaria enmarca todo eso, todo eso. Gracias, licenciado, muy amable. Licenciado, disculpe, una pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Tengo 2 minutos para ustedes porque sí tengo que salirme y tienen que salirse para que entre la Licenciado, otra sección. Que no sea muy extensa la exposición, don Edgar. Rick, ¿sí me escucha? Sí, le escucho. Mire, en este caso, si el testamento no fue registrado en el registro de la propiedad, se podría llevar el caso como un proceso ya La única intestado. consecuencia es de que no puede iniciar, si no está registrado en ese momento, no puede iniciar el trámite del proceso testamentario. El proceso lo va a poder iniciar única y exclusivamente cuando ya esté inscrito en el registro. Pero en este caso, los herederos podrían tomarlo como ya llevarlo a un No, proceso sucesório intestado. no es oficial. No, todavía no. La validez del testamento se declara hasta que se dicta el auto final. Bueno, jóvenes, muchas gracias por su atención. Les encargo entonces que veamos el resto del procedimiento, ¿verdad? Y ya comiencen el análisis, la redacción, sus dudas de lo que es el proceso sucesorio testamentario per se, ¿verdad? Entonces, unimos algo del testamentario y la otra clase, el 80-75%, vamos a hablar del procedimientos en esta semana. Que tengan buena noche, me dio gusto saludarles, que estén bien, síganla disfrutando. Nos comunicamos el día viernes.